En la rueda de prensa posterior a la derrota del Inter Miami ante Atlanta United, Gerardo Martino salió en defensa de Lionel Messi cuando se le preguntó si creía que Messi estaba regulando su energía de cara a la Copa América. El director técnico del Inter Miami respondió: "No puedo responder a esas especulaciones, porque no tienen ningún tipo de fundamento". El argentino Messi fue titular en el partido, jugó los 90 minutos e incluso anotó el gol de su equipo en la derrota por 3-1 ante Atlanta United. Esto marcó su regreso después de no haber viajado a Canadá para el partido del sábado contra Vancouver. Martino justificó el posible cansancio de varios de sus jugadores, señalando que es probable que el viaje de casi 6 horas haya afectado a algunos. Además, agregó: "No sé si fue una cuestión física, pero la realidad es que nosotros estábamos un paso atrás en comparación con el rival". La respuesta de Martino refleja su apoyo incondicional a Messi y su negativa a especular sobre la actitud del jugador en el campo. Además, reconoce la posibilidad de que el cansancio por el viaje haya afectado el rendimiento del equipo, mostrando así una visión equilibrada y realista de la situación. La defensa de Martino hacia Messi y su evaluación de los factores que pueden influir en el rendimiento del equipo reflejan su profesionalismo como entrenador. Profe, buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar si considera que el viaje tan largo, apenas hace unos días, también afectó en el estado físico, porque se veían los jugadores de Atlanta un pasito más adelante, ¿no? Y también preguntarle, aprovechando, cómo ve a Messi, porque sabe que se empieza a especular que se está guardando y tal para lo que viene. No, esto, es decir, yo no puedo responder esas especulaciones porque no tienen ningún tipo de asidero. Es probable que el viaje, sobre todo a los jugadores que jugaron los 90 minutos, le haya pasado algún tipo de factura, pero también es cierto que esto se podría entender como, no sé, los últimos 20 minutos de partido, 25 minutos de partido, y nosotros ya, aunque creo que el primer tiempo fue mucho más parejo e incluso empezamos mejor nosotros y tuvimos alguna ocasión para abrir el marcador, ya promediando el primer tiempo ya empezábamos a ver las diferencias, y la verdad es que no sé si hay una cuestión física para aquellos que viajaron, pero la realidad es que nosotros no, evidentemente estábamos con una marcha menos respecto a lo que produjo el rival.